Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. ¿Qué tenemos aquí? Oficial, Leo Messi gana su 7º Balón de Oro. Yo no entiendo esta parte, nunca la he entendido y nunca la entenderé. ¿Cómo es posible que Messi se lo haya llevado sabiendo que había jugadores con más envergadura en este año pasado, en los últimos tiempos, donde por ejemplo Lewandowski, que no pudo levantar el Balón de Oro, Jorginho, que ganó la Champions, Karim Benzema, N'Golo Kanté? Se creía que Jorginho iba a ser el ganador del Balón de Oro, o tal vez Lewandowski por todo lo que ha hecho durante muchos años. Jorginho, que era el hombre que tenía que habérselo llevado porque había conquistado la Euro, conquistó la Euro con Italia, conquistó la Champions, conquistó la Supercopa. Y aún así Messi fue el ganador solamente porque ganó la Copa América, porque ganó una Copa del Rey y porque fue por ahí goleador. En fin, yo no entiendo esta parte. No sé si logros individuales pesan más que los logros en conjunto, en este caso como Jorginho. Pero bueno, esa es la crítica que podemos dar. Messi se llevó el 7º Balón de Oro, aunque les duela a los Cristiano Livers, y con eso seguramente se va a despedir de la élite del fútbol mundial. En fin, señoras y señores, si ustedes quieren saber más del chismecito papá de OneFootball y los expulsados, lo único que tienen que hacer es ir aquí abajo y darle clic en la cajita de descripción. Ahí te voy a dejar el link para que descargues la aplicación, porque es totalmente gratis, ya que a la gorra, ¿quién le corra? ¿Te has imaginado algún día vivir de 2 o 3 atajadas en los mundiales? ¿Te has imaginado vivir siempre al amparo de la televisora que impulsó tu carrera en demasía hasta nuestras fechas? ¿Te has imaginado ser el ídolo de un sector de aficionados que te ven como el mejor portero de la historia de México solo porque en 2 mundiales tuviste 2 partidos contra una misma selección, la cual fue de las 2 peores versiones en su historia en este tipo de competiciones? ¿Te has imaginado ser un inamovible de la selección mexicana y del América, aunque no tengas los argumentos futbolísticos para ser un portero de mediana talla? Realmente, si te has imaginado todo eso, seguramente eres fan de Guillermo Ochoa, un guardameta displicente, timorato y poco técnico, que está catalogado por muchos como uno de los futbolistas más inflados por la televisión y los fanáticos americanistas sin criterio propio. Pues siento decirlo, pero realmente este jugador no es la panacea, ni mucho menos el mejor guardameta de la historia de México. Eso solo es una fantasía creada por diversos medios tradicionales y algunos canales de YouTube o influencers de poca monta, que cada semestre hablan maravillas de un tipo que hasta la fecha no sabe ni sabrá jugar su área. Francisco Guillermo Ochoa es un tipo que siempre tuvo ese plus de ser de la casa, el típico cara bonita que encumbró su carrera gracias a una relación amorosa que tuvo con una actriz del momento. Un sujeto que se adueñó de la meta americanista por allá del 2004 y que a base de publicidad se hizo muy popular en México. Y de paso se adueñó de la titularidad en la selección mexicana de forma indiscutible para quienes le apoyan, pero muy criticable para quienes siempre han señalado que su técnica individual es bastante deplorable. Ojo, este video no es apto para paleros del América ni de Ochoa, ni para todos aquellos que ven a este sujeto como el mejor portero de México en la historia. Por eso se les sugiere abstenerse a verlo. Es por eso que hoy te presento jamás será el mejor portero mexicano de la historia, la absurda mentira llamada Guillermo Ochoa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hay un argumento devastador, el cual ninguno de sus paleros sabe refutar, ni mucho menos el aparato mediático que trae detrás este tipo. Por eso empezaremos por este punto, el cual es el más importante en cuestiones futbolísticas. Para que un guardameta sea bueno, necesita cumplir con 3 puntos. 1, que sea temerario, o sea, que no le tema salir a rifarse el físico. 2, que sepa jugar su área. Y 3, que tenga buenos reflejos. Paco Memo no tiene ninguno de los 2 primeros y quizá solo se defienda un poco en el rubro de los reflejos, siempre y cuando el balón le llegue a la zona, y hasta eso me estoy arriesgando, pues son muy pocas las atajadas donde se le ha visto exigirse al máximo.
Pero para poder decir que Paco Memo no es bueno en estos 3 puntos hay que tener argumentos suficientes para sostenerlo, aunque en realidad no es nada difícil porque en las actuaciones de este guardameta está la clave. Paco Memo siempre fue un portero mediano a malo, emulando a una bolsa de frituras, mucho aire y poco contenido, aunque nos lo quieran vender como la octava maravilla del mundo. Renuente, grillero y malo en la técnica individual son solo las 3 partes que le han causado baja de juego en toda su carrera. Y esto explica por qué cuando estuvo en Europa fue un rotundo fracaso. Desde que debutó en el fútbol profesional, Memo nunca tuvo las cartas necesarias para ser un guardameta de élite por el simple hecho de que no sabía jugar su meta. Era muy malo y timorato para ir por las pelotas que iban por los aires o en su defecto, le costaba mucho salir a rifarse el físico debido a que siempre le ha tenido miedo al encontronazo. De hecho, Óscar Ruggeri, quien fuese técnico azulcrema en el 2004, había dicho que a Paco Memo le faltaba mucho para crecer como un gran guardameta. A tal grado de que este lo sentó y trajo a Sebastián Saja, un portero argentino que no era tan malo pero que tampoco era un guardameta de élite. Ruggeri dijo en ese entonces que si relevaba al mexicano era porque simplemente no sabía jugar su zona, no era tan seguro y había que llevarlo poco a poco. El problema fue que luego de decir eso, en Cuapa se molestaron muchos pues Paco Memo venía siendo un prospecto a corto plazo, además de haber hecho clic muy rápido con los aficionados por el hecho de ser cantera, el cual era el principal romance con la afición. Eso le daba a Memo Ochoa ese olor intenso para estar en boca de todos por ser un chico guapo, canterano y con futuro. Sin embargo, luego de que Ruggeri saliera por la puerta de atrás, la historia se inclinaría a favor de Ochoa. Sería el titular indiscutible y ganaría aquel Clausura 2005 con tan solo 19 años de edad. Desde ese entonces, Paco Memo, a pesar de no mejorar su técnica en las salidas, hubo momentos donde el aparato mediático construyó prácticamente una historia a su favor, a pesar de que su calidad no estuviera por encima de otros guardametas mexicanos con mayor calidad en la meta. De hecho, esto ratificó lo que pasó en Sudáfrica 2010, donde Aguirre, bajo un contexto similar, no lo llevó como titular al Mundial. Pero Ochoa no solo no sabe jugar su área, sino que también es muy malo jugando con los pies. Pues precisamente hace un año, justo en los cuartos de final del Guardianes 2020, Paco Memo fue duramente criticado por una leyenda americanista. Tras esa llave, donde el América cayó 3-1 ante Chivas. Ahí fue donde Héctor Miguel Celada en entrevista dijo lo siguiente: es el mejor arquero del mundo en su zona de confort, es limitado para salir, no sabe jugar con los pies, no sabe contrarrestar los remates de 30 o 40 metros. No estoy diciendo que Ochoa tuvo la culpa en los 3 goles, estoy diciendo que pudo hacer más. No caminó al arco, no caminó ni un paso en los goles, pudo hacer más y sí que estoy enojado. Tras esas declaraciones, parte del americanismo de los últimos tiempos se le olvidó que Celada, quien aparte de haberle dado el beneficio de la duda cuando este regresó al nido como una supuesta leyenda, aunque no haya conseguido mucho con el AVE más que un campeonato, también es una voz autorizada para criticar a un tipo que juega en la misma posición que este jugó. Será absurdo llevarle la contra a una leyenda americanista por hablar elocuentemente de la realidad de su portero. De los errores de Paco Memo, podemos hacer un video solo exclusivo de eso, pues aparte de que nunca pudo pulirlos, ya que las pifias más características de este personaje van desde los escupitajos al centro del área hasta las malas salidas titubeantes que generalmente regala. Por ejemplo, si nos vamos a lo más nuevo, en la eliminación del América en el Apertura 2021 ante Pumas, una vez más evidenció su falta absoluta del manejo del área. En los goles siempre se quedó atornillado en el césped. Por ejemplo, en el primer gol, en el tiro centro de Mozo, simplemente se fue con la finta. No reaccionó, se quedó parado y la pelota entró casi llorando a la red, luego del centro disparo del Universitario que a la postre ni llevaba peligro. Se tragó en su totalidad el gol, pues solo se quedó parado como muñeco de lucha libre de plástico de esos que venden en los tianguis. Se quedó estupefacto ante un disparo que llevaba colocación, sí, pero no fuerza ni velocidad imparable. Cabe señalar que antes del gol del empate, Pumas había cascado 2 cabezazos al palo en una misma jugada por parte de Dineno. En ambos, Ochoa se quedó petrificado que si no hubiera sido por el travesaño, la goleada sobre el América se hubiera cantado. En el segundo gol de Pumas pasó exactamente lo mismo, solo que en esta ocasión fue un servicio al corazón del área.
Un centro que encontró remate y que bien pudo haber evitado si se hubiera tirado un puñetazo, pero no lo hizo y se volvió a quedar en la línea esperando a que el rematador lo vacunara. Del tercer gol de Pumas, de nuevo volvió a pasar lo mismo. Se quedó esperando el remate y este salió de manera contundente hasta dejarlo sin opciones, dejando solamente un lanzamiento para la foto. Ochoa yacía en el césped totalmente derrotado, abatido y exhibido. Con ese partido y sabiendo que en selección mexicana había cometido otros fiascos, ¿quién podría defender a este sujeto? Créanme, porque hubo varios que lo justificaron, pues la televisión, la gran ramera de la comunicación, lo hizo a través de sus clásicos comentócratas. En esa vuelta ante Pumas, mientras Talavera se rifaba el físico en una jugada contra Henry Martín y salía a jugar su área evitando lo que era en ese entonces el 2-0, Ochoa empezaba su concierto de despropósitos. Sin embargo, a pesar de todo eso, hubo quienes no quitaban el dedo del renglón y argumentaban que una mala noche la tenía cualquiera y que no toda la culpa era del portero. Y que Paco Memo no tuvo mucho o nada que ver en los goles de Pumas o que en su defecto, a pesar de la goleada que le metió Pumas al AVE, fue gracias a la displicencia de la defensa y del mal fútbol de Solari. Esos eran los argumentos de una afición que alardea que Ochoa es el mejor portero de la historia mexicana, siendo esta una de las peores afirmaciones de los porristas y los cuales, según sus palabras, no hay que quemar en la hoguera a un portero que nunca se ha achicado en los momentos más importantes. Pero pregunto, ¿qué momentos importantes? ¿Hablan del Mundial de Brasil 2014 en aquel juego ante la peor Brasil de la historia? ¿De qué hablan estos sujetos? ¿Acaso siguen viviendo de 2 partidos en los mundiales? Aquí es donde viene la misma letanía de los paleros de siempre a justificar un portero que ha tenido el camino de a pechito, libre en la titularidad de la selección mexicana sin merecerlo, y que hoy, en el equipo de sus amores, volvió a ser protagonista y responsable de la derrota, aunque les cueste aceptarlo y asumirlo. Ochoa es un tipo que solo vive de lo que pasó en esos mundiales y donde luego de esos juegos sinceramente no hubo más de su parte. El Tri llegó al mismo lugar de siempre y por ahí hasta se llevó una goleada de 7-0 ante los chilenos en la Copa América. En los torneos que ha disputado con el América ha recibido una muy buena cantidad de goles. Por ejemplo, el primer año disputado luego del regreso europeo terminó recibiendo 39 tantos en 29 juegos, 1.34 goles por partido. En su segundo año con todo y pandemia terminó recibiendo 38 anotaciones en 31 partidos disputados ligueros, 1.22 goles por partido en promedio. Números totalmente escandalosos para un guardameta de un equipo que se jacta tener a los mejores en su oncena. Aún así, en la gran ramera de la comunicación, siguen diciendo que es de lo mejor que se tiene en México en cuestión de porteros. Recordemos que Paco Memo siempre ha sido defendido por su fauna. Ellos te dirán que es el primer portero en jugar en Europa, que ni Campos lo logró, olvidándose por completo que en la época de Jorge era muy complicado para los mexicanos salir a otro país. De hecho, Paco Memo ha sido el único experimento sobre un portero mexicano para importar al viejo continente, pero se les olvida que este sujeto marcó una estadística importante. Fue el guardameta más goleado de todos los tiempos de la Liga Española cuando este jugaba en el Granada tras recibir 80 goles en 38 encuentros con un promedio de 2.10 goles por partido, siendo una total agonía y siendo despedido luego de esa funesta temporada. Aún así, sus paleros dirán que no tenía equipo, que no tenía defensa y que él no podía defender todo solo. Eso sí, y hasta se levantan el cuello diciendo que fue el arquero más atajador de España, pues tuvo más de 100 atajadas. Olvidándose también que ese dato es irrelevante cuando atajas 1 y te meten 4, como le sucedió en ese mismo torneo. Para no irnos largos, en su última actuación en Europa con el Standard de Lieja, en 86 partidos, recibió 113 goles, 1.31 goles por partido en promedio. Aún así, siendo un guardameta de mediano a malo y muy goleado, en Bélgica le iban a renovar su contrato, pero el mexicano no quiso y no se presentó a la pretemporada debido a un problema de visado de su hija. Por lo que al final, los belgas primero lo quemaron por no ser profesional y luego se buscaron un arquero de mejor calidad. Fue así como Paco Memo mejor decidió regresar a la zona de confort con el América, a un lugar donde siempre le han apapachado a placer. Los números no mienten, las estadísticas están allí.
Quien desea hacerse una chaqueta mental está en todo su derecho, pero una de las certezas que se tiene es que Ochoa es muy limitado tanto por aire como por tierra. La trayectoria de este personaje siempre se ha visto a la sombra de la crítica, y gracias a la televisión, si no hubiera habido una campaña a su favor, tal vez Ochoa hubiera sido solamente una anécdota y ya. Hoy, su realidad es totalmente un fracaso, pues a sus casi ya 37 años sigue teniendo vigencia en el nido como arquero titular, solo porque es Paco Memo y se necesita que tenga minutos para que en selección su puesto esté totalmente asegurado, al menos para este proceso mundialista. El americanismo siempre ha tratado de tener ídolos al menos en cada torneo. Desgraciadamente esta figura de ídolos poco a poco se ha ido resquebrajando, pues desde que los verdaderos jugadores del América, esos que dejaban la vida por los colores como el caso del Temo, que para muchos fue el último ídolo americanista de gran envergadura, ha habido otros como Paco Memo, quienes viven de lo que el aparato mediático pueda proporcionarles. Ochoa es un tipo grillero, pero también conformista, pues hace algunos días en entrevista quien fuera auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio señaló de que todos los seleccionados el más difícil de trabajar fue este sujeto en aquel extinto proceso. Según Pompilio Páez, Ochoa era un tipo obstinado y complicado de gestionar, ya que según esto el portero no quería salir de la alineación titular y cada que pensaban hacer cambios, este respingaba y decía que a él no le podían retirar. Esto gracias a que Juan Carlos quería hacer sus típicas rotaciones, las cuales tenían agendadas y donde el guardameta también estaba considerado. Sin embargo, se encontraron con un jugador que tenía encima la presión de ser el privilegiado de la televisión. Esas declaraciones obedecen a que Paco Memo había sido factor en la derrota de 3-0 ante Suecia en el último partido de fase de grupos. Sin embargo, en aquel entonces, la televisión y muchos aficionados, luego de la derrota, se enfocaron a los cambios y a la táctica de Juan Carlos, enmascarando por completo los errores del portero que, dicho sea de paso, según Pompilio, ese partido no lo tenía que jugar Ochoa, pues ya se había llegado a la conclusión de que sería el segundo arquero titular de ese juego. Pero como este se puso al tú por tú, decidieron dejarlo en ese partido. El ídolo americanista se ha forjado muchas veces por la opinión de los intereses creados. Si bien no todo en su carrera ha sido malo, lo único que se puede presumir de este personaje es que cuando le llegan los balones a escasos centímetros de su área circundante, es una total seguridad que Ochoa tendrá más del 90% de probabilidades de atajar el tiro. Solo eso, no hay más. Aún así, y con toda esta evidencia, hay quienes creen que Ochoa ya debe de ser considerado un ídolo, un referente y una leyenda. Algunos medios de porterazo no lo bajan, le dicen histórico, algunos de memoria corta y amnesia selectiva. Pero quien sí los paró en seco en una entrevista fue Manuel Lapuente, con quien precisamente el americanismo se siente identificado. Manolo salió a comentar en la entrevista lo siguiente: no es un histórico, es un gran jugador y uno de los mejores, sin duda alguna. Y es un honor haberlo tenido en mis filas y además está en su mejor momento. Puede decirse que es el mejor portero del momento, pero histórico, no. Palabras más que ciertas por la misma cuestión que venimos señalando en este video, pues esto le da la verdadera temática de un pequeño ídolo de Parro, el cual se construyó muy a fuerza gracias a la televisión y a los opinólogos con línea de esa televisora. Bien, ahora que retomamos un poco sobre la selección mexicana y con este personaje como el actor principal de esta historia, hay que decirlo, poco a poco el peine termina saliendo tarde o temprano. ¿Recuerdan cuando en anteriores videos les habíamos indicado que los patrocinadores quitan y ponen jugadores en las alineaciones del Tri? Pues esta vez se hace más evidente. Seguramente muchos cuestionarán que si los jugadores no tienen derecho a invertir sus billetes en otros negocios. Y claro, todos son libres de invertir donde quieran. El problema es que cuando eres inversor de una empresa que patrocina la selección, donde el mismo futbolista empresario juega, pues entonces ahí hay algo raro. Hay algo que se llama conflicto de interés.
El cinismo hoy en día en los turbios manejos del Tri recaen una vez más en la trampa, en lo opaco. Ahora, con este futbolista que pareciera ser un fósil inamovible en la titularidad, esto se ratifica debido a que Paco Memo es uno de los inversores de la empresa Kavak. Si escudriñamos un poco en la historia de esta empresa, potencialmente fuerte en el ramo de la compra y venta de autos seminuevos, esta fue fundada en 2016, donde Checo Pérez fue uno de los principales accionistas. Y ya para este 2021, Paco Memo se sumó para que meses más tarde fuera uno de los nuevos patrocinadores del Tri rumbo a Qatar 2022. Pero, ¿qué de raro tiene todo esto? ¿Por qué la crítica? Pues simplemente porque ¿cómo se le puede llamar a eso de que un jugador del Tri es el que patrocina al Tri? ¿No es acaso un conflicto de interés? ¿No es acaso afianzarse como titular en la selección con este movimiento de negocios? Seguramente este punto va a ser el menos criticado a Ochoa en lo que resta del año y en lo que empiece del siguiente. A esto nos referimos cuando los patrocinadores quitan y ponen jugadores. No hay más, porque el negocio siempre será lo que perdure en el fútbol mexicano, ya sea con jugadores o con la gente de pantalón largo. Eso también promueve a que futbolistas y porteros que vengan con un buen nivel se encuentren con la clásica traba de que en este caso la meta mexicana está más que protegida. Y este solo es un ejemplo que ya vio la luz, pero ¿cuáles otros estarán también en ese rubro? Esa es la pregunta que quedará volando para la posteridad. Para Ochoa, seguir con su carrera en el marco del América o del Tri es lo primordial, pues hay una meta por entrar en el Salón de las Leyendas y de que siempre se recuerde su nombre aunque haya hecho poca cosa defendiendo la portería de ambos equipos. De hecho, siempre se ha sabido manejarse tras el micrófono. Es como una especie de Jesús Corona, pero en el América. Pues cuando sale a hablar, siempre lo hace haciéndose el indignado para que vean que es un tipo que trae puestos los colores. Y para que la afición no lo atormente con las críticas, porque la marca Ochoa vende, y muy bien, delante de una cámara. De hecho, hay una anécdota entre este personaje y un comunicador de ESPN que siempre le ha señalado las deficiencias de las cuales ha padecido en toda su carrera, donde su técnica es muy mala y donde no ha hecho realmente nada ni por el Tri ni por el América. En pocas palabras, solo es un tipo que trae un buen aparato de publicidad, en fin. La bronca se trató con Barack Feber. En su momento, este sujeto dio a conocer lo que pasó con el meta del América, donde supuestamente Ochoa se dedicó a investigar su número de WhatsApp para poderle reclamar en buena lid, como lo comentó el comunicador. Ahí, el portero le preguntó que por qué tanta crítica hacia él de manera respetuosa. De hecho, cuando se dio la confrontación a través del celular, todo fue muy profesional. Según Barack, Paco Memo le había preguntado a Faitelson por el número de su compañero. Estaba deseoso por hablar con él. Cuando se dio, solo le preguntó eso, ¿por qué tanta crítica? Y este respondió lo que cualquiera objetivamente le diría: no tienes las capacidades técnicas y futbolísticas para ser un portero destacado. Fue ahí donde Ochoa entendió que en efecto el tema era ese, que si no es un buen portero es por las fallas que tiene en el área. Barack argumentó que sus comentarios en la pantalla iban dirigidos al portero de manera objetiva y sin aspavientos, por lo que Ochoa supuestamente entendía la crítica pero no la compartía. Y le dejó dicho a Barack que no le importaba su crítica pero que a su familia sí, por eso estaba molesto. Pero quería saber si su supuesto odio hacia él era por haberle bajado a alguna mujer o si había sucedido alguna u otra cosa un tanto tonta por parte del portero, como dando a entender que lo van a criticar por nimiedades y no por lo que realmente es, como su poco talento en la meta. Esta anécdota la traemos a este contenido solo como ejemplo de cómo un futbolista que no es bueno y que vive en el engaño de los medios cree que nadie le puede señalar su poca capacidad técnica, en este caso para atajar. Cómo los jugadores creen que son intocables y que siempre les van a venir a rendir pleitesía cuando ni siquiera lo merecen o no se lo han ganado, porque no son tan buenos como alardean los súbditos que le hacen publicidad sumamente sobrevalorada a estos sujetos. Esto, sin duda, es un gran ejemplo de jugadores que al paso de los años han adquirido mucho poder en la Liga MX, en los medios y ahora en los negocios. El caso de Ochoa es muy marcado, pues para muchos aficionados, según ellos, no se puede criticar al portero porque defiende tras los micrófonos al América, porque es un histórico, porque es la panacea de la meta nacional. Puros argumentos baratos y muy simples, de esos que inventan los periquitos de la televisión, quienes solo hablan porque tienen la cámara y el micrófono enfrente y el mandato de su jefe.
El caso de Memo Ochoa es lamentable, pero más que eso es asqueroso, porque muestra cómo la élite del fútbol es la que domina a placer el seleccionar quién es buen jugador y quién no, dejando poco análisis para el raciocinio público. Por suerte, y gracias a los hechos, hoy mucho aficionado piensa que Ochoa solo es un subproducto de la televisión, un guardameta con carencias absolutas en lo que un portero debe tener sí o sí en su técnica. Que hoy vive al amparo de los paleros y los medios que siempre lo van a proteger, porque al final del día, les ha dado muchos dividendos y sobre todo, por más de 16 años, ha sido una vaca sagrada más que explotar a placer, y quien se presta para eso, tiene garantizada la fama y una vida de éxitos monetarios, pero jamás, nunca, el reconocimiento total del aficionado mexicano. Dime, ¿crees que los errores que ha cometido Memo Ochoa en la portería no son su responsabilidad? Ahora, como inversor de esa empresa que patrocina el Tri, ¿estará comprando la titularidad en Qatar 2022? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.